siguiente programa es para todos. Un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Estamos en Al Derecho, un espacio en el que hablamos de una manera fresca y clara acerca de esos temas de índole jurídico que se presentan en nuestra cotidianidad. Soy Sandra Milena Ríos Taborda, presentadora y realizadora de este espacio informativo que hacemos desde la televisión comunitaria. La semana pasada estuvimos hablando del sistema penal en compañía del profesional Alberto Arroyave y nos quedó mucha tela para cortar, como decimos popularmente. Es por eso que hoy también estaremos abordando este tema, pero desde el ámbito de los preacuerdos y las negociaciones en materia penal. Hoy nos acompaña el profesional Jorge Iván Tamayo Morales. Él es abogado titulado de la Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2002. Fue secretario de Tránsito del municipio de Andes en el periodo 2004-2007 y director del IMPEC en el municipio de Ciudad Bolívar durante los años 2009-2011. Actualmente, Jorge Iván es abogado en ejercicio. Jorge Iván, un saludo para usted y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. De nuevo, pues en la disposición absoluta de compartir lo que ha sido una experiencia en el ejercicio de la abogacía con todos los televidentes. Así es, como lo mencioné, en la emisión pasada estuvimos hablando este tema, pero entremos nuevamente en contexto y es, ¿qué es el derecho penal? Bueno, el derecho penal es un desarrollo de lo que trae la Constitución de 1991 en su preámbulo y específicamente en el artículo 29 de la Constitución de 1991, que es el principio de legalidad, desarrollado igualmente en el Código Penal y en el Código Procedimiento Penal. A modo de conclusión, nadie puede ser juzgado sino por conductas que estén expresamente consagradas. Si hay acciones que no están allí consagradas y rayan contra la ética, contra el buen comportamiento, nunca va a haber lugar a un proceso penal como tal. En ese contexto existe lo que es la Ley 599 de 2000 o lo que es el Código Penal. Ese Código Penal tiene dos partes, dos libros. Uno es la parte general y otra es la parte especial. En esta última parte especial es donde están tipificados todos los delitos. A su vez se divide en títulos. A modo de ejemplo está el título de delitos contra la libertad. Entonces se tipifica, por ejemplo, el secuestro. Otro título, delitos contra la vida, se tipifica o se plasma el delito de homicidio simple, homicidio agravado. Otro capítulo, a modo de ejemplo, delitos contra el patrimonio económico, se plasma entonces el hurto, hurto calificado y así sucesivamente, una serie de conductas que protegen bienes jurídicamente tutelados tanto del Estado, tanto de los particulares, tanto de la sociedad, de la familia también, por ejemplo, títulos contra la familia, artículo 29, que es, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Y ese título general, o el libro general, perdón, ya es toda la concepción dogmática de lo que es el derecho penal en sí. ¿Cómo define ese código una conducta penal o qué es? Bueno, una conducta penal es una visión del legislador, ¿cierto? Es ese ejercicio legislativo a cargo del Congreso de la República, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, donde acorde a unas circunstancias de tiempo, modo y lugar o unas circunstancias sociales, entra el legislador a plasmar una serie de conductas que merecen cierto reproche penal para efectos de lograrse ese sosiego, esa paz, esa tranquilidad o esa armonía social. Es necesario que el Congreso, bajo ese principio de legalidad,
fije o establezca unas conductas para, reitero, lograrse pues ese ideal social. Entonces, entremos más en materia, ¿qué es una imputación de cargos o cómo se hace? Bueno, entonces, como en Colombia no se prohíbe el capricho estatal, todo tiene que ser conforme a unos procedimientos. De ahí que exista la Ley 906 de 2004, o que es llamado también el Código de Procedimiento Penal. En su intervención inicial, hacía alusión del sistema penal acusatorio, ¿cierto? Que es la reglamentación o la forma de operar de los jueces de la República frente a un supuesto delincuencial, ¿cierto? Porque esa persona que supuestamente infringió la ley penal igualmente merece un debido proceso, ¿cierto? Por más impacto social supuesto que presente un supuesto operativo estatal, policío, igualmente esa persona merece unos protocolos y un debido proceso. De ahí entonces que exista el sistema penal acusatorio, que sin duda usted con el doctor Arroyave abordó lo que es la audiencia de legalización de captura, la audiencia de imputación, la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y en sí el juicio oral, ¿cierto? En sí el sistema Esas son las etapas de ese proceso penal. Exacto, reitero, bueno. Imputación, que es el acto por medio del cual la Fiscalía General de la Nación le dice a la persona que le están abriendo un proceso. ¿Legalización e imputación es lo mismo? No. ¿Es otro proceso? ¿Otra etapa? Es previa a la imputación. Legalización de captura. En Colombia existen dos formas de limitar el derecho de la libertad, que sabemos que es un sistema que es una garantía universal y de orden fundamental, ¿cierto? No obstante, no es absoluto ese derecho, ¿cierto? El artículo 28 de la Constitución del 91 establece que son dos formas de privación de la libertad. Una es por orden judicial y la otra es por flagrancia. Cuando se da esa limitación de la libertad, ordena la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, que se debe convocar la atención de un juez de control de garantías para efectos de establecerse si esa limitación de la libertad fue legal o no, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a esa audiencia de legalidad de captura. Exacto, en la emisión pasada sí estuvimos abordando con el doctor Arroyave acerca de esa primera audiencia, que es la legalización de captura. Pasemos a esa otra etapa, que es la imputación de cargos. Correcto, la audiencia de imputación consiste en un acto de conocimiento, es decir, por medio de la oralidad se le expresa a la persona que fue capturada por qué delito se le va a investigar, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia o el reproche que dice la ley por ese delito? Eso es en sí lo que es la audiencia de formulación de imputación. Es ese conocimiento a que tiene derecho la persona capturada por qué delito se le va a investigar. Cuando se captura en flagrancia, ¿igualmente hay investigación o cómo es ese proceso? Correcto, cuando hay flagrancia es, para que los televidentes conozcan el dicho popular, con las manos en la masa, ¿cierto? De forma que para el Estado es más fácil lograr esa sentencia de reproche penal, ¿cierto? Porque hay una evidencia, hay unos hechos que objetivamente muestran que se está cometiendo el delito como tal. Bueno, pasemos al allanamiento de cargos. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona dentro de ese sistema penal? Bueno, el allanamiento a cargos consiste en la posibilidad que tiene la persona capturada o que está siendo procesada en aceptar el hecho acusado, ¿cierto? Es una sumisión del ciudadano o del investigado procesado al acto objeto de la acusación, ¿cierto? A cambio de ello hay una serie de ventajas, unos aspectos positivos. Por ejemplo, si no hay flagrancia, por ejemplo, se tiene derecho a una rebaja hasta el 50%
de la pena prevista en esa ley 599 o Código Penal. Bueno, pasemos entonces a otra de las etapas de ese procedimiento penal. Sigue lo que es la audiencia de acusación. La audiencia de acusación ya es un escenario más técnico en el sentido de que en la imputación no es necesario que se digan qué pruebas tiene el Estado, qué pruebas de cargo hay, para efectos de que la Fiscalía logre de ese juez de conocimiento la sentencia, ¿cierto? Entonces ya es una audiencia igualmente oral, donde ya el fiscal se desnuda, discúlpeme pues el término figurado, no es literal. Y ya se le dice a la persona investigada qué pruebas tiene el Estado para efectos de lograr esa sentencia penal. Esa es en sí como la acusación. ¿Y sigue? Sigue la audiencia preparatoria. Ya es la oportunidad del investigado de pedirle pruebas al juez de conocimiento, unos medios de convicción para efectos de contrarrestar esa pericia o esa diligencia de cargos de la Fiscalía. Y ya por último es el juicio como tal, donde la Fiscalía presenta sus pruebas y donde la defensa técnica desarrolla su teoría del caso. Ya queda el juez de conocimiento anunciar el sentido de fallo bajo lo que fue pues esas pericias de cargo o de descargos. Cuando hay allanamiento a cargos, lo que decimos popularmente declararse culpable, ¿para ese proceso o igualmente sigue? Si en la audiencia de imputación se presenta el allanamiento, simplemente el proceso va al juez de conocimiento, convoca audiencia de legalización de ese allanamiento, que no hubiese sido presionado a esa persona para aceptar cargos, que sea pues una decisión libre, consciente y voluntaria, que ninguna circunstancia o vicios del consentimiento hubiese ordenado eso. En el evento que se considere por parte del juez de conocimiento que fue legal, emite la sentencia. Bueno, ya mencionamos esas etapas del procedimiento penal y ahora sí entremos a lo que mencioné, que es lo que vamos a abordar hoy, y es los preacuerdos y negociaciones en esa materia. ¿En qué momento se hacen? ¿Qué son? Bueno, el preacuerdo, ¿cierto?, que lo plasma el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 y siguientes, es una forma anticipada de terminación del proceso penal. Es decir, se ahorra lo que es la acusación, lo que es la preparatoria y lo que es el juicio oral como tal, ¿cierto? Los preacuerdos consisten en una especie de negociación con el Estado, ¿cierto? Dentro de los preacuerdos se materializa una de las características del sistema penal acusatorio, que es la humanización del derecho penal, ¿cierto? Muchas veces hay circunstancias de hecho que obligan a que no llegue esa tenacidad total del sistema penal colombiano, de forma que si hay unas posiciones del acusado que permiten al Estado llegar a la verdad, es plausible minimizar las consecuencias del derecho penal. Aunado a los preacuerdos está una figura que se llama el principio de oportunidad, igualmente pues con un desarrollo legislativo donde es plausible suspender las consecuencias del proceso penal a cambio de X o Y verdad que tenga el procesado, ¿cierto? Es muy común escucharlo en las noticias que se acude a esa figura del principio de oportunidad, donde muchas veces ni siquiera se da ese reproche penal a cambio de suministro de información, a cambio de entrega, no sé, ya existen una serie de verdades que conoce el procesado, que lo pone a consideración del fiscal, el fiscal acude a esa figura, bien sea del principio de oportunidad de los preacuerdos, para forma de llegar a una justicia eficaz.
Jorge Iván, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a estar dando algunos ejemplos como para que los televidentes nos comprendan Perfecto. más qué es este proceso de preacuerdos, pero entonces vamos con la pregunta del televidente interesado por el tema del día. Mi nombre es Giovanni Carmona. La pregunta para el abogado es, cuando una persona es capturada en flagrancia, ¿qué debe hacer? Bueno, la vida es de estrategia, ¿cierto? La vida es de enfrentar problemas y circunstancias. Pues una persona ante esa situación, lo más recomendable, acorde a la Ley 906 de 2004, es indemnizar al sujeto pasivo o a la víctima. Igualmente, si acepta el cargo, hay una rebaja importante de la pena, y si el del hurto no es agravado y no tiene antecedentes penal, posiblemente logre su libertad en el menor tiempo posible. No obstante, va a quedar con un antecedente penal, circunstancia no favorable hacia futuro en el evento de veces circunstancias similares. Pero si hay circunstancias, si esta persona considera que su actuar fue, porque de hecho pues la ley, el Código Penal en el artículo 38 establece unas razones plausibles para no el reproche penal, pero eso es difícil pues de probarlo. En Colombia está proscrita la responsabilidad objetiva, no por el mero hecho de su actuar tiene que haber un reproche social o jurídico, sino que hay acciones que merecen una explicación, pero esos casos pues son difíciles de probar, no imposibles, y muchas acciones también están justificadas en unas razones subjetivas, que también la justicia las entiende. Bueno, Jorge Iván, esperamos que le haya quedado clara la respuesta al televidente y pasemos ahora a un ejemplo más claro, más coloquial, para que los televidentes en sus casas nos entiendan con respecto a este tema de los preacuerdos. Pongamos un caso, un homicidio. Capturaron a la persona en flagrancia. ¿Qué se hace? ¿En qué momento esa persona puede hacer un preacuerdo y cómo sería? Hagamos un caso particular. Reitero, ¿cierto? Es una decisión del individuo, ¿cierto? Obviamente, sí, pues es importante las asesorías, ¿cierto? Pero sería más favorable acudir a la figura del preacuerdo, ¿cierto? Porque si se acepta cargo en la diligencia de allanamientos, ni siquiera va a tener la rebaja del 50%, mientras que en la figura del preacuerdo es posible que el fiscal del caso tenga a su favor ciertas circunstancias que obligaron al hecho, ¿cierto? Entonces, muchas veces en esa audiencia de imputación, la defensa técnica no tiene un escenario para explotar, para hacer valer qué fue lo que obligó al hecho, mientras que la audiencia o las diligencias o la pericia del preacuerdo permiten que el fiscal encargado lo escuche, haga una valoración de otras circunstancias subjetivas que obligaron el hecho y permita una flexibilización penal al respecto. ¿Qué tipo de negociaciones se pueden hacer en ese tipo de casos? Bueno, a cambio de esa responsabilidad se pueden quitar lo que es los concursos, se pueden quitar los agravantes, y eso hace que la pena o el delito quede en lo que llamamos delito simple, que la consecuencia pues es menor a lo que es un delito agravado. ¿Y a cambio de qué se hace eso? ¿Cuál sería la responsabilidad o el compromiso de esa persona implicada? El Estado, en su expresión Fiscalía General de la Nación o jueces de la República, minimizan la tenacidad del derecho penal a cambio de esa aceptación de cargos. Y o sea que ese se reducen se los hace tiempos, antes del allanamiento. hay menos desgaste del aparato judicial, ¿cierto? Se logra la verdad en menos tiempo posible, se está logrando justicia como tal.
En muchos eventos se permite la indemnización económica y esa indemnización económica la permite la ley y a cambio de ello pues hay rebajas también importantes. O sea, que es recomendable acudir Es recomendable acudir a la figura del preacuerdo, que es una, pese pues que ya ha pasado más de una década de la ley 906 de 2004, no deja de ser pues una novedad. ¿Qué actores o qué personas entran a hacer parte de esta negociación, de este preacuerdo? Está la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto?, por medio de sus delegados. Está el procesado, igualmente con la defensa técnica. Inicialmente los preacuerdos los suscriben Fiscalía y procesado, obviamente pues con la asesoría de la defensa técnica. Y ese preacuerdo tiene que ser avalado por el juez de conocimiento, donde están unos filtros pues de orden jurisprudencial. Ningún preacuerdo puede poner en desprestigio a la justicia, no puede haber doble beneficio, tiene que ser un solo beneficio. En el evento que ese preacuerdo no raye con esos dos requisitos, el juez lo permite y establece la sentencia como tal. En todos los delitos es oportuno acudir a esta figura de los preacuerdos, o en qué, digamos, en qué delitos o en qué casos es realmente muy necesario. Bueno, uno diría que el legislador viene anticipándose a esa situación y en otrora se estaban dando o se estaba acudiendo a esta figura para desprestigiar la justicia, de forma que ya se vino el legislador y está con el artículo 68A de la ley 599, donde se establece dónde es posible los preacuerdos. Así es. De hecho, en la ley de feminicidio se prohíbe el preacuerdo, ¿cierto? En esa exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr la erradicación de la violencia contra la mujer, los preacuerdos están prohibidos en el feminicidio. Igualmente, como le digo, el artículo 68A prohíbe la concesión de algún subrogado penal. ¿Cuáles son esos elementos o características que son indispensables para acudir a esta figura de los preacuerdos? Bueno, está el preacuerdo, una de las características es que es una terminación anticipada del proceso penal, puesto de que no hay necesidad de agotar todas esas audiencias de las que hablamos en la entrevista inicial, ¿cierto? Igualmente humaniza el derecho penal en el sentido de que se le permite al infractor de la ley penal posicionar el motivo de su actuar. Reitero, en Colombia está proscrita la responsabilidad objetiva, no solamente por el actuar merece el reproche penal, sino que es necesario mirar esas causas subjetivas del hecho. Lo último es que se garantiza también la justicia, se logra la verdad, ¿cierto? Porque muchas veces se logra la sentencia penal, pero la víctima no sabe del por qué se actuó, ¿cierto? Entonces, de hecho es novedad ahorita en la justicia transicional, donde se exige verdad y justicia y no reparación. Esas serían como las características más importantes de la figura del preacuerdo en el sistema penal acusatorio. Bueno, en resumidas cuentas, estos preacuerdos buscan la reducción de una pena. Claro. Sí, le entendí bien. Sí. ¿Y cuál es el beneficio? Ya mencionamos algunos, pero digamos que el beneficio principal para el sistema penal que estos preacuerdos se ejecuten o se realicen. Llegar a la justicia en el menor tiempo posible. Que disminuiría costos, ¿sería eso? Disminuiría costos, sí. Reduce el hacinamiento o la acumulación de procesos en los despachos judiciales. Vamos a hacer nuevamente una pausa, Jorge Iván, en esta emisión de nuestro programa y vamos a darle paso a un televidente interesado por el tema. Mi nombre es Sebastián Ardila y la pregunta es si después de la persona estar condenada se pueden hacer negociaciones de pena. Bueno, no, imposible. Ya cuando existe una sentencia ejecutoriada, ¿cierto? Ejecutoriada es en el sentido de que en Colombia se permite la doble instancia, en
en primera instancia una sentencia, por ejemplo, que ordena prisión sin subrogados penales, o sea, estar en un establecimiento carcelario, INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, ya el proceso como tal pasa a lo que es la ejecución de la pena, la administración o la vigilancia de esa sentencia penal. Ya si aquí simplemente lo que se entra es la ley 65 del 93 y la 1909 de 2014, que es de acuerdo a unos comportamientos, hay unos beneficios administrativos. Cuando se tiene, por ejemplo, el 70% de la pena cumplida, hay el beneficio de 72 horas y una serie de prebendas allí dentro de esas instalaciones de la pena. A modo de ejemplo, por cada 2 días de trabajo, 1 día de rebaja, pero técnicamente no es negociaciones de pena. Ya Sería otro mecanismo como para... Correcto, para reducir el tiempo de prisión. Pero ya no entraría ese tema de las negociaciones o ya preacuerdos. Técnicamente ya no existe preacuerdo para una sentencia ejecutoriada. ¿Existe la reparación en el derecho penal? Está plasmado en el artículo 102 y 103 del Código de Procedimiento Penal, que es una audiencia ante el mismo juez de conocimiento que se instaura o se solicita perdón en los 30 días siguientes de la ejecutoria de la sentencia, toda vez que el Código Civil fija el deber del victimario indemnizar la víctima, y son postulados no circunscritos solamente a indemnización económica, también hay otras simbólicas, actos de perdón, de entregar la verdad, ¿cierto? O sea que siempre existe la reparación. Siempre existe la reparación. Desde su experiencia, Jorge Iván, ¿cuáles son esos casos más comunes que van a juicio o son comunes esos preacuerdos? Bueno, realmente cuando la ley prohíbe el preacuerdo, entonces lo ideal es acudir o tomar el juicio oral, ¿cierto? Porque el juicio oral es esa posibilidad de decirle al juez por qué fue su conducta, por qué fue su comportamiento, ¿cierto? Y en la medida que eso prospere, es plausible entonces que se presenten esas figuras o causales de no responsabilidad penal. De ahí es donde se presentan esas noticias: absolvieron a X, absolvieron a Y, ¿cierto? Entonces muchas veces es necesario y es importante valorar la audiencia de juicio oral, reitero, para presentar o controvertir ese reproche por el cuestionamiento de la conducta objetivamente hablando. Bueno, Jorge Iván, vamos llegando al final de nuestro espacio y de pronto hay algunos aspectos que se nos queden pendientes con este tema de preacuerdos, o lo abordamos en su totalidad. Yo creo que se abordó en su totalidad, no obstante, los jueces de la República son muy celosos en permitirlos. Hay fiscales que acceden, pero como el sistema exige que el juez de la República los avale o los reproche, no muchas veces es clave acudir a ellos, porque el juez también tiene unas exigencias de orden legal y jurisprudencial donde se posiciona ese sí o ese no. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Al Derecho. Con mucho gusto. A ustedes televidentes también les agradecemos por acompañarnos en cada emisión. Igualmente le agradecemos a nuestro equipo de producción por permitir cada semana que este programa llegue hasta sus hogares. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.